Séptimo Encuentro Estudiantil, Medicina de Precisión. ¿Qué tal? Es un placer saludarles. Mi nombre es Jesús Ramírez Bermúdez, soy médico, especialista en neuropsiquiatría. Llevo 23 años trabajando en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, donde fundamentalmente me dedico a la práctica clínica, a la investigación en el campo de la neurociencia clínica y a la enseñanza. Y también en las últimas décadas he desarrollado un trabajo orientado a la divulgación científica, porque creo que la divulgación permite reunir la curiosidad científica con las herramientas de las artes y de la literatura, y creo que eso puede tener un valor para formar una cultura científica en general. ¿Qué tal? Es un placer saludarles. Mi nombre es Jesús Ramírez Bermúdez y tengo el gusto de presentar a ustedes el taller titulado ¿Cómo escribir un artículo de divulgación científica? Primero que nada, agradezco al Instituto Nacional de Medicina Genómica, el doctor Óscar Arias, por la amable invitación a presentar este tema, que me parece de relevancia en el contexto nacional en el que nos movemos, un contexto en el cual es muy necesario formar una cultura científica. Voy a utilizar este término, este concepto, como parte del eje que me va a llevar a lo largo de esta presentación. En primer lugar, quiero hablarles a ustedes acerca de por qué o para qué escribir divulgación científica. Y esto creo que tiene tres facetas. Una faceta que es la definición vocacional, y en ese sentido mi presentación tendrá un pequeño elemento testimonial o autorreferencial, porque quiero dar cuenta de las diferentes motivaciones que llevan a una persona a desarrollar una carrera en el ámbito científico. En segundo lugar, quisiera hablarles acerca de la formación de la cultura interdisciplinaria, que yo creo que es una gran necesidad para el entendimiento mutuo entre profesionales dentro y fuera del ámbito de las ciencias, incluyendo también a otros grupos disciplinarios como son las humanidades, las artes. Y finalmente quiero referirme a un problema que yo he definido aquí como la disociación entre el conocimiento científico y la cultura popular. Es decir, a veces en el ámbito científico nos encontramos, por así decirlo, en una especie de torre de marfil, donde nuestros conocimientos pueden ser muy atractivos, incluso fascinantes, pero donde no hay la suficiente penetración en el campo de la cultura popular, y esto hace que de pronto se generen en la cultura popular corrientes anticientíficas o que promueven, por ejemplo, la pseudociencia, y esto indiscutiblemente genera muchos problemas a nivel cultural y a nivel social. En segundo lugar, quiero referirme al problema que aquí he titulado ¿Cómo escribir propiamente divulgación científica? En el caso que nos concierne hoy, cómo hacer un artículo de divulgación científica, pero en términos un poco más generales, me gustaría dar algunos lineamientos, algunas ideas, algunas perspectivas acerca de cómo podemos seleccionar un tema para un artículo de divulgación científica, cómo atendemos a nuestro público, es decir, cómo lo diseñamos, cómo lo planeamos, cómo imaginamos un público con el cual tenemos que comunicarnos. Y quizá lo más importante, cómo seleccionamos los recursos formales, es decir, cómo vamos a tratar de generar una correspondencia entre el tema que nos interesa comunicar y la manera como vamos a hacerlo, es decir, los aspectos estrictamente formales. Muy bien, pues en primer lugar les muestro a ustedes aquí una imagen que corresponde propiamente a una película de ciencia ficción que yo vi a lo mejor cuando tendría 5 o 6 años de edad y que indiscutiblemente formaba en aquel momento parte de ese, como le llamamos a veces, ese gran imaginario social en torno a la ciencia, ese imaginario colectivo en torno a la ciencia. La película se llamaba El agujero negro y entonces de alguna manera representaba ya la incorporación en el campo de las artes y aún del entretenimiento, incluso en su faceta industrial, pues incorporaba ya algunos temas que habían aparecido en el ámbito de la ciencia, ¿no? Propiamente el tema de la relatividad y de cómo esto había llevado a conceptos pues muy atractivos para la cultura popular, como es el concepto de los agujeros negros, ¿no? Un tema que pues propiamente a lo mejor trató ya en forma especializada gente como Roger Penrose, como Stephen Hawking, pero que en el campo de la cultura popular aparecían como temas muy enigmáticos de la ciencia y que producían de alguna manera también una especie de efecto de fascinación o atractivo, ¿no? Quizá por su poder estético propiamente de estas imágenes en torno
como digo, a temas de la astrofísica, la cosmología, en realidad este tema de los agujeros negros, ¿no? Claro, la película traía muchos motivos como, por ejemplo, algunos robots, ¿no? Que eran, tenían algunos gestos emocionales casi humanos, etcétera. Es decir, como toda película de fantasía, pues propiamente tenía muchas licencias en el terreno poético, muchas ideas que son propiamente fantásticas, no estrictamente científicas. Pero de todas maneras es verdad que este tipo de películas, ¿no? Como aparecen constantemente, algunas de las cuales, por cierto, tienen a lo mejor ideas científicas más sofisticadas, más desarrolladas. En su momento recuerdo que hacía películas como Blade Runner, ¿no? O ahora, para las nuevas generaciones, películas como Interstellar, que tienen un mayor grado de información científica o un poco más de rigor científico en el tratamiento de los temas. Pues estos grandes proyectos de fantasía, como digo yo, vienen ya de alguna manera impregnados, ¿no? por ideas científicas y representan en algún sentido una especie de bisagra entre la cultura científica y la cultura popular. Entonces, ya en el tema que a mí me concierne, un primer punto de partida para la divulgación científica, pues fue como mucha gente de mi generación, la figura de Carl Sagan, con su famosa serie de televisión Cosmos, que también tuvo, por cierto, su libro, y en general generó pues toda una serie de productos culturales alrededor de esto, ¿no? La serie de Cosmos tenía, digo yo, una serie de valores estéticos, ¿no? Por ejemplo, permitía a través de sus imágenes, las imágenes que presentaba, los sonidos que presentaba y los conceptos que presentaba también, pues hacía que el público entrara en una especie de experiencia estética mientras veía la serie, ¿no? O sea, la gente se maravillaba pensando en torno a la belleza del universo, la belleza de las galaxias, la belleza de las estrellas, etcétera, ¿no? Y yo creo que estos elementos estéticos no son irrelevantes para el campo de la divulgación científica, sino todo lo contrario. Son realmente los elementos que producen curiosidad por la ciencia y que permiten que la gente tenga una especie de recreación también, ¿no? Es decir, puede haber un cierto traslape ahí con el concepto de entretenimiento, pero también con el concepto de arte, ¿no? Que ciertamente la divulgación científica puede llegar a ser un arte. Por otra parte, esta serie de Cosmos de Carl Sagan también tenía, en mi opinión, lo que yo llamaría valores epistémicos, es decir, desarrollaba la curiosidad por las grandes preguntas científicas, porque Carl Sagan, entre otras cosas que hacía, planteaba grandes preguntas filosóficas de la humanidad que recorren a la humanidad desde los tiempos de los griegos o en otros pilares de la civilización, como la civilización mesoamericana, la civilización inca, la civilización egipcia, etcétera. Todas estas civilizaciones han hecho preguntas por el origen del universo, por el sentido de la conciencia, la memoria, el lugar del ser humano en el mundo, etcétera. Y ciertamente la serie recuperaba todas estas grandes preguntas, pero les daba un tratamiento científico. De manera que, y esto es una opinión personal, Carl Sagan supo articular con mucha sabiduría lo que eran los valores de su generación y que tenía que ver con esta pues anhelo de un cambio, un gran cambio en la cultura occidental, por ejemplo, valor de la búsqueda de la paz, ¿no? A nivel mundial. Pero él supo combinar esos valores de su generación con los valores propios de la ciencia, ¿no? O sea, que cualquiera que fueran esas utopías de los años 60 no se podrían conseguir sin el conocimiento científico. Y quizá eso ayudó, es otra vez una opinión personal, a que la obra de Carl Sagan tuviera ese impacto cultural enorme, ¿no? Porque ha habido muchos científicos propiamente, algunos ya habían hecho trabajos de divulgación previamente, pero ciertamente Cosmos de Carl Sagan es un momento paradigmático, ¿no? En la divulgación científica. Y esto ayudó también, en parte también sus características de personalidad, su carácter tan afable, su sentido del humor, como sentido de la poesía que también tenía, pues ayudaba mucho a que se introdujera a los hogares, ¿no? A través de la televisión y que formara de alguna manera parte de la familia, en el sentido de los valores de la familia, se volvía como una especie de consejero, ¿no? Acerca de para dónde podía evolucionar una sociedad madura y que respetara o tuviera que le diera un gran valor al conocimiento.
En otro momento tuve la oportunidad de leer esta Historia del tiempo de Stephen Hawking, que era una obra pues quizá ya un poco más madura, una obra con quizá incluso más rigor científico o más profundidad, no porque Carl Sagan tuviera falta de rigor, pero sí la Historia del tiempo tenía más profundidad científica y planteaba preguntas también pues muy atractivas, ¿no?, para un público general. Por eso vendió millones de ejemplares, se tradujo a muchos idiomas. Y justamente llevaba a los lectores de la mano, desde el Big Bang hasta los agujeros negros. Todos sabemos que Stephen Hawking, junto con Roger Penrose, tuvieron una gran importancia en el desarrollo del concepto científico de los agujeros negros. Entonces él tenía toda la autoridad para hablar acerca de esto, ¿no es cierto? Y él planteaba varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, cuando hablaba propiamente sobre el concepto del tiempo, ¿no?, el concepto científico del tiempo, más allá de la gran pregunta filosófica por el tiempo, pues él decía que el tiempo, y esto lo dice en las primeras páginas del libro, se puede entender a través de 3 flechas. Una flecha cosmológica, que es la dirección en la cual el universo se expande, pero no se contrae, un hecho científico que en realidad forma parte pues, del siglo XX, ¿no?, con las observaciones cosmológicas, donde se pudo ver que propiamente las astros estaban alejando unos de otros, ¿no?, y nunca acercándose. Entonces esta es una primera flecha del tiempo y él dice que en relación con esa hay otra flecha del tiempo también estudiada por la física, que es la flecha termodinámica del tiempo, que es la dirección en la cual las cosas tienden a pasar desde un estado más organizado a un estado más desorganizado, ¿no?, como se dice un poco hacia un estado de caos en términos de cultura popular probablemente, o en términos un poco más científicos, que las cosas tienden a disiparse en calor y tienden a pasar de estados, como digo, más organizados. Stephen Hawking pone el ejemplo de un vaso de agua que se cae, ¿no?, una experiencia cotidiana que cualquiera de nosotros tiene, y donde el vaso tiende a romperse en muchos pedazos que se dispersan y el agua se derrama, y eso es muy fácil que suceda a cualquiera de nosotros en la vida cotidiana, y en cambio es muy difícil que el vaso se reagrupe y vuelva a subir a la mesa y que el agua se reagrupe y vuelva a entrar en el vaso. Eso ninguno de nosotros lo ve, ¿no? Y cuando nosotros hacemos que algo pase de un estado desorganizado a un estado más organizado, es con un gasto de energía, ¿no? Y de hecho es una de las características pues muy interesantes ya cuando se habla de la dimensión científica de los seres vivos y específicamente del trabajo cognitivo, ¿no?, o sea, del el desarrollo de la inteligencia y las habilidades cognitivas que justamente pueden hacer esa labor, ¿no?, de pasar de un estado más desorganizado a un estado más organizado. Pero en fin, para Stephen Hawking, la flecha termodinámica era una segunda dirección del tiempo, que iba en la misma dirección que la flecha cosmológica. Y luego la tercera flecha, que es la flecha psicológica, es extremadamente interesante porque parte otra vez de una experiencia cotidiana, pero Stephen Hawking lo escala a una dimensión científica y es la dirección en la que nosotros recordamos el pasado, pero no el futuro. Esto que parece un hecho pues, psicológico cotidiano, ¿no?, sin embargo, tiene una gran validez científica porque se puede verificar una y otra vez cómo recordamos correctamente el pasado, pero no recordamos el futuro, ¿no? De ahí que surjan incluso tantos sistemas de adivinación en la etapa temprana de las culturas, ¿no?, el tarot, el I Ching, la astrología, etcétera, ¿no?, que son sistemas que pretenden de alguna manera formar una predicción. Y hoy en día con las herramientas sofisticadas de la ciencia y la tecnología, pues tratamos de tener más validez en la predicción. Pero entonces, Stephen Hawking hacía con esta obra, conjuntaba problemas filosóficos, les daba un tratamiento científico, nos metía con enigmas muy atractivos y por otra parte también hay que reconocerlo, ¿no?, su personaje, o sea, su figura, el hecho de que él tenía esta enfermedad neurodegenerativa que lo estaba haciendo pues caminar paulatinamente hacia la muerte y la discapacidad, su iconografía, ¿no?, en su silla de ruedas, etcétera, pues todo eso generaba un personaje que era pues muy atractivo para la cultura y que hizo que formara parte de alguna manera de ese como especie de museo, ¿no?, de personajes que forman parte de la cultura popular, ¿no? Probablemente Stephen Hawking fue el representante de la ciencia mientras estuvo vivo y casi como ningún otro científico. En esa época, ¿no?, yo leí también muchas obras propiamente de ciencia ficción, algunas como la trilogía de las fundaciones de Isaac Asimov, que tenían un razonamiento lógico, ¿no?, y una gran conexión con la ciencia, o la obra Dune, ¿no?, Dunas, que ahora, por cierto, va a aparecer como película o está apareciendo como película, ¿no?
y que es una obra muy atractiva porque plantea problemas de la ecología, ¿no? Otro tema que era ya muy importante para las generaciones de los años 60, cuando apareció publicada la novela. Otras obras de ciencia ficción como La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula K. Le Guin, planteaban más bien problemas que tenían que ver, por ejemplo, con la sociología de los sexos, ¿no? Los hombres y las mujeres, pero también planteaban algunas hipótesis muy interesantes sobre una sociedad en la que los seres, ¿no?, inteligentes pueden convertirse desde un sexo masculino a un sexo femenino. Entonces era una obra muy especulativa, pero que planteaba preguntas muy interesantes en el terreno sociológico. Otras obras como Flatland de Edwin Abbott, es una obra clásica, donde justamente narra un universo bidimensional. O sea, ¿cómo sería el universo si solamente tuviera 2 dimensiones? Y en fin, yo leí con mucho interés todas estas obras, ¿no? Que son obras que están, por supuesto, más cerca de la ficción y de la literatura que de la ciencia, pero algunas de ellas estaban muy bien informadas o eran escritas propiamente por científicos, ¿no? Y representaban de alguna manera un puente entre el mundo de la ciencia, el mundo de la fantasía, el mundo de las artes. Y yo creo que a mí, como a muchos otros científicos, nos dieron de alguna manera motivos para estudiar la ciencia. Por lo menos yo hice una encuesta con algunos científicos importantes de nuestro país y me encontré que las obras de ciencia ficción habían sido parte de los motivos que los habían llevado a estudiar es propiamente una carrera científica, ¿no? Algunas obras, como por ejemplo las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, no tenían mucha ciencia, pero sí tenían mucho arte verbal, mucha poesía, ¿no? Y otra vez vuelvo al punto. Yo creo que, en mi opinión, ese tipo de recursos, o sea, los recursos estrictamente literarios, son muy útiles cuando tratamos de comunicar la ciencia. Entonces, una primera recomendación que yo podría dar a quienes quieren escribir divulgación científica es que, por supuesto, tienen que ser expertos en los temas científicos que van a tratar, pero mientras más cultura tengan en el terreno de las artes, de la literatura, de la ficción, etcétera, es más probable que tengan buenas herramientas para la comunicación. ¿De acuerdo? Ahora, siguiendo adelante con esta historia, yo pues, finalmente me metí a estudiar medicina, me metí un poco a poco al mundo de la clínica y de las neurociencias también. Y entonces mi familia, que ya había yo narrado que mi familia tenía pues, realmente una afición sobre todo por la literatura, por las artes, pero no mucha afición por las ciencias o incluso a veces cierta desconfianza por las ciencias, ¿no? Entonces hubo algunas obras más adelante, como las obras de Oliver Sacks, el famoso neurólogo, que me ayudaron mucho a establecer un puente otra vez con mi familia, ¿no? O sea, a que entendieran qué era eso que yo estaba estudiando en el campo de la neuropsiquiatría, ¿no? Donde vemos todos los días personas que tienen enfermedades cerebrales que afectan enormemente sus capacidades mentales, sus experiencias que tienen que ver con la memoria, la percepción. Por ejemplo, el famoso libro de Oliver Sacks, ¿no? El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, pues el título ya es un acierto, no es casi un mini relato, ¿no? Que nos está contando una historia. Y de hecho el primer cuento, que no es un cuento de ficción, es un relato testimonial basado en hechos clínicos reales, pues trata acerca de una persona que literalmente trata de ponerse a su mujer como si fuera un sombrero, ¿no? Y entonces ahí ya empieza la pregunta científica, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo es posible eso? Porque desde que leemos el libro nos aproximamos y sabemos que no es una obra de ficción, como la sería una obra de Edgar Allan Poe o una obra de cualquiera de los autores del campo de la literatura fantástica, sino se supone que el libro lo está escribiendo un neurólogo basado en hechos reales. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre confundió a su mujer con un sombrero? Bueno, pues esto le sirve de pretexto al neurólogo para introducirnos al entendimiento de cómo procesa el cerebro la visión, cómo transforma la luz en energía electroquímica para generar la experiencia de la visión y cómo también, por ejemplo, en ese caso un tumor cerebral o un infarto cerebral o una infección pueden llegar a generar trastornos de la percepción tan interesantes que transforman por completo, ¿no?, la vivencia de un ser humano. Entonces, estas obras narrativas, escritas con mucho oficio literario por Oliver Sacks, me ayudaron mucho a establecer otra vez ese puente con mi familia, ¿no? Y perdonen si lo estoy centrando un poco en mi persona, no como una cosa testimonial, pero es que creo que eso puede servir como un ejemplo del poder que tiene la divulgación científica para conectar el mundo especializado de la ciencia con el mundo más amplio de la cultura popular, que es un mundo en el que viven probablemente muchas familias, no solo en México, ¿no?, sino en cualquier parte de los países de América Latina y del mundo en general, ¿no es cierto? Entonces Oliver Sacks hizo esa labor también en un sentido, ¿no?
Y bien, ahora quiero proseguir un poco haciendo un pequeño giro, ¿no? Hacia plantear que la divulgación científica también nos ayuda a formar una cultura interdisciplinaria. Por ejemplo, tomo aquí como punto de partida el libro de Gerardo Herrera Corral, uno de los más importantes físicos en México, que su interés es narrar de alguna manera la historia del universo, ¿no? Es decir, desde el Big Bang hasta el momento actual del universo. Pero su punto de partida es muy interesante porque él parte de la conciencia humana, o sea, él parte del hecho de que nosotros tenemos conciencia del universo. Y él se pregunta, bueno, sí, pero la conciencia, ¿qué requisitos tiene desde el punto de vista científico? Y su primera respuesta es, pues depende evidentemente de la actividad cerebral. O sea, depende de la actividad neuronal. Y la actividad cerebral o neuronal depende propiamente de la vida. Entonces, si queremos entender la conciencia, tenemos que entender la vida. Y si queremos entender la vida, tenemos que entender, por ejemplo, el carbono. Y para entender el carbono, entonces tenemos que entender la historia de las estrellas, que hace posible la emergencia, ¿no? Propiamente de los elementos químicos de los que vamos a estar formados nosotros los seres vivos, ¿no? Es decir, podemos hacer una historia del oxígeno, del nitrógeno, del carbono, etcétera, ¿no? Y ver desde cómo se formaron en las estrellas hasta cómo han sido incorporados en seres vivientes. Entonces, lo que quiero plantear con esto es que en este libro, en forma muy inteligente, el autor, un físico, está reuniendo cosas que interesan a los biólogos, cosas que interesan a los neurocientíficos, a los psicólogos, para formar una cultura interdisciplinaria, donde no somos en realidad muchas tribus dispersas, ¿no? Unas que nada más se interesan por la física, otras nada más la neurociencia, otras nada más la psicología, sino que el poder de la ciencia radica justamente en esta filosofía que le da un carácter sistémico. Es decir, lo que ocurre en la física le importa al biólogo y le importa al neurocientífico y le debe de importar al psicólogo, ¿no? De hecho, es un criterio, yo diría, de calidad de la ciencia, ¿no? Cuando nosotros hacemos una hipótesis científica, por ejemplo, y tratamos de ponerla a prueba, una de las primeras cosas que nos preguntamos es qué tan consistente es con el gran edificio de la ciencia que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, eso es muy importante en la formación de una cultura interdisciplinaria. Lo que quiero decir con esto es que a veces hacemos divulgación científica como Carl Sagan para el público general y otras veces hacemos divulgación científica para un público un poco más selecto que puede estar conformado por otros científicos, ¿no? O sea, alguien, por ejemplo, en el campo de la biología puede hacer divulgación para que lo lean científicos en el mundo de la psicología, de las neurociencias, de la medicina, o un público académico un poco más amplio, ¿no? Pongo, por ejemplo, el libro de Michel Jouvet, El sueño y los sueños, ¿no? Que estudiaba el tema del sueño paradójico, como le llamaba él, ¿no? O sea, el sueño de movimientos oculares rápidos. Entonces, por supuesto que él tenía como horizonte la gran curiosidad humana por el significado de los sueños, ¿no? Que en su momento fue estudiado, por ejemplo, por el psicoanálisis, ¿no? Y por otras corrientes, yo diría, precientíficas propiamente. Pero entonces Jouvet, por ejemplo, usaba recursos muy, en mi opinión, muy astutos. Él nos decía, por ejemplo, que la vaca y la gallina tienen unos 25 minutos de sueño MOR cada noche, mientras que el chimpancé tiene 90 minutos y el ser humano tiene 100. Y que a la cabeza del reino animal se encuentra el gato, con unos 200 minutos cada noche. O sea, el gato era el animal que aparentemente tenía más actividad MOR, ¿no? Y eso de inmediato nos produce curiosidad científica. O sea, ¿por qué el gato tendría más actividad MOR? ¿Por qué la vaca tendría menos? ¿Por qué el chimpancé tendría 90 y el ser humano 100? O sea, Michel Jouvet nos está dando datos científicos que de inmediato nos producen curiosidad, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué un gato tiene más sueño MOR que una vaca, por ejemplo, ¿no? Además, luego nos enfrentaba al problema del delfín, ¿no? Que aparentemente no entraba en fase REM porque un hemisferio estaba en alertamiento y el otro estaba en una etapa de sueño y entonces nunca alcanzaba a tener un sueño tan profundo como para entrar en un sueño REM o MOR propiamente dicho, ¿no? Y obviamente el autor Michel Jouvet no tiene ninguna ingenuidad y él está usando estos ejemplos porque sabe que en el público general hay una gran curiosidad en torno a estos animales, en torno a los delfines, en torno a los chimpancés, un gran cariño por los gatos, etcétera, ¿no? Entonces, esos son recursos que está usando propiamente el divulgador, ¿no? En este caso un experto como Michel Jouvet, para llegar a un público más amplio. O sea, él no le está escribiendo nada más a los especialistas en medicina del sueño, sino le está escribiendo a los psicólogos, a los médicos, incluso a agentes de otros campos, ¿no? Artistas, pintores, que también les interesa el mundo de los sueños.
De hecho, el título del libro, ¿no? El sueño y los sueños, es muy afortunado porque plantea esa dualidad, ¿no? Científica por un lado y por otro lado experiencial, ¿no? Que tiene que ver con la vivencia de los sueños, que es una vivencia que cualquiera de nosotros tiene cada noche y sin embargo no sabemos exactamente por qué soñamos o para qué soñamos, si los sueños tienen o no un significado, en fin, cuál es la física o la fisiología del soñar, pues siguen siendo preguntas abiertas, ¿no? Entonces estos son temas que utiliza Michel Jouvet para conseguir un poco más de poder, ¿no? Desde el punto de vista artístico también. Otro ejemplo que quiero poner aquí de esto que yo llamo la formación de una cultura interdisciplinaria es, por ejemplo, Antonio Damasio. Antonio Damasio es un neurólogo portugués que trabajó casi toda su vida en la ciudad de Iowa, luego migró a California, donde, por cierto, puso una institución dedicada al estudio de la creatividad. Y justamente es otro de estos científicos interdisciplinarios que pasan por varios campos, ¿no? Ha estudiado temas de lingüística, ha estudiado la creatividad humana, la toma de decisiones, que es un tema que interesa a los psicólogos, pero también a los economistas, incluso a la gente que está metido en la mercadotecnia política, también le interesa el tema de la toma de decisiones. Y, por ejemplo, Damasio, en su libro más famoso, lo tituló El error de Descartes. Entonces, también plantea de alguna manera una confrontación, ¿no? Entre la ciencia y la filosofía, ya que Descartes dice, como todos sabemos, pienso, luego existo. Sin embargo, Damasio piensa que la emoción podría ser algo más importante para la formación de la conciencia humana y la toma de decisiones. Independientemente de que estemos o no de acuerdo con Damasio, su planteamiento ya es muy atractivo porque entonces se expande a otras comunidades académicas, ¿no es cierto? Se expande, por ejemplo, al mundo de la filosofía, al mundo de la historia de la cultura occidental, etcétera, ¿no? Entonces, en esta forma, Damasio va ampliando su campo y lo lleva más allá de la mera neurociencia para involucrar a otros sectores de la sociedad. Finalmente, en esta primera parte que tiene que ver con ¿para qué escribir divulgación científica?, quiero hablarles a ustedes acerca de lo que yo he llamado aquí la disociación entre el conocimiento científico y la cultura popular. Ya decía yo que a veces parece como que la ciencia se encuentra en una torre de marfil, ¿no? Donde los conocimientos son muy atractivos y tienen mucha consistencia interna, pero luego uno se pregunta, bueno, ¿y cómo llevamos todo esto a el público general? O sea, ¿cómo hacemos para que la gente tenga una cultura científica, ¿no? Creo que para nadie es un secreto que la manera como ha sido llevado al terreno de la educación, pues desgraciadamente muchas veces espanta a la gente, ¿no? O sea, la gente le tiene terror a las matemáticas, por ejemplo, ¿no? O algunos temas de ciencia natural, la física, la química, etcétera. Nadie duda de su utilidad o su importancia, pero poca gente se acerca a eso, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿cómo podríamos hacer para llevarlo a un sector más amplio a través de la educación, por ejemplo, ¿no? O la divulgación científica? Y el ejemplo que pongo aquí de esa disociación entre el conocimiento científico y la cultura popular, pues lógicamente es el tema de la pandemia, ¿no? La pandemia que nos ha traído grandes problemas a nivel de mortalidad, a nivel de discapacidad, a nivel de morbilidad, incluso problemas de salud mental. Pues incluso a mí me han pedido recientemente muchos artículos relacionados con esto en el terreno de la divulgación científica, ¿no? Por esto. Vemos figuras como las que aparecen en la diapositiva, ¿no? Esta actriz y cantante mexicana, figura del espectáculo, ¿no? Pati Navidad, que tiene frases como esta que tomo ahora, ¿no? Donde nos dice que primero no es la pandemia, no es la plandemia, porque es un plan, no es un plan organizado y estructurado por grandes intereses transnacionales. Entonces ella nos dice que la plandemia fue creada por agentes económicos para controlar nuestros cuerpos y mentes mediante vacunas que contienen un microchip con una enzima que es la luciferasa que se activa con tecnología 5G. Entonces, estos temas parecen como tomados de la ciencia ficción, son teorías de conspiración, pero ciertamente son muy atractivos para mucha gente que otra vez tiene una gran desconfianza hacia el mundo de la ciencia, ¿no? O hacia los gobiernos, hacia las instituciones, ¿no? Y que, en fin, o sea, aquí estas frases sintetizan de alguna manera sospechas, dudas, preocupaciones, desconfianza que hay a nivel social. Abajo pongo tristemente el ejemplo de este gran famoso cantante, ¿no? Español, Miguel Bosé, quien dice literalmente: ¿quién se puede creer semejante estupidez? Que no me traten de idiota. El COVID-19 no tiene la altura ni de epidemia.
Van a caer uno detrás de otro, políticos, médicos, farmacéuticos y los cómplices. No van a poder salir a la calle a caminar tranquilos. Vamos a ir a un segundo juicio de Nuremberg, tan espectacular que ya está en marcha, que se van a, bueno, no voy a decir la palabra que ustedes pueden leer aquí en la diapositiva, pero el punto es que estos representantes de la sociedad de alguna manera están dando voz a esa desconfianza popular, social, que hay en algunos sectores de la sociedad en contra de la ciencia, en contra de las vacunas, etcétera, ¿no? Y por más que uno en el terreno de la ciencia pueda decir, pero ¿cómo es posible, no? O sea, podemos escandalizarnos pensando, ¿cómo es posible que estos discursos irracionalistas y anticientíficos puedan andar pululando por ahí? Pues sí, ciertamente andan expandiéndose, transmitiéndose. En los chats familiares de WhatsApp llegan de una familia a otra, se transmiten, ¿no? Y forman como una especie de cultura anticientífica que está conviviendo con la cultura científica y que ciertamente puede traer muchos problemas, por ejemplo, a nivel de resistencias a la vacunación, que pues es lo poco que puede sacarnos de una pandemia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, son temas para la reflexión. En relación con eso, por ejemplo, en mi caso particular, pues me han pedido algunos artículos de divulgación científica, por ejemplo, para dar cuenta de cómo se está viviendo al interior de los hospitales propiamente la pandemia, ¿no? Y obviamente nuestros colegas de instituciones como el Instituto de Enfermedades Respiratorias, el Instituto de Nutrición, tienen todavía testimonios mucho más poderosos que dar en ese sentido, ¿no? Y también reflexiones de fondo, ¿no? Acerca de cómo están nuestras instituciones, cómo podrían mejorarse para atender problemas emergentes como los problemas de salud mental que surgen en una pandemia, ¿no? Pero estos temas, más allá de la reflexión especializada, ¿sí?, en mi opinión, requieren justamente un trabajo de divulgación científica, pero un tipo de divulgación científica donde el científico no tiene que ponerse nada más en un pedestal, ¿no?, como alguien que tiene que simplemente transmitir un conocimiento perfecto, ¿no?, a un público de gente ignorante, sino más bien un poco como lo hacía Carl Sagan, ¿no?, escuchando al público, atendiendo con sensibilidad a las preocupaciones del público, investigando cuáles son las fuentes de esa desconfianza también hacia la ciencia, para que mediante las herramientas, ¿no?, de la divulgación científica que requieren un lenguaje artístico, un lenguaje literario, etcétera, para que mediante esos métodos pues seamos capaces de producir realmente una cultura científica, ¿no?, que yo creo que es el horizonte que nos interesa. De manera que en esta segunda parte de la presentación quiero meterme un poquito más ya al tema más específico de cómo escribir divulgación científica y en particular un artículo de divulgación científica. Entonces, primero que nada, quiero empezar por el tema de la selección del tema, ¿no? Entonces, bueno, aquí por supuesto que la lección de oro es escribe sobre lo que mejor conozcas, ¿no? O sea, si eres un científico dedicado a la biología, específicamente a la biología de la evolución, pues ese es el tema natural sobre el que podemos escribir. Sin embargo, me interesa traer el ejemplo de Isaac Asimov, el otro gran divulgador científico que quizá ha tenido más trascendencia o más impacto en términos de familias, vocación científica, etcétera. Porque Asimov, que a veces le ha calificado como un polímata, o sea, una persona que habla todos los lenguajes de la ciencia y del conocimiento, hizo una gran obra, y yo en particular la obra de él que más disfruté es esta obra que creo que son 14 volúmenes de Historia Universal, por ejemplo, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero Isaac Asimov no era un historiador propiamente, ¿no? Él de hecho estudió química. Entonces, ¿por qué iba a ser él una obra de historia, ¿no? ¿Qué credenciales tiene él para hacer una obra de historia universal? Donde, por ejemplo, tiene 4 volúmenes sobre la historia de Estados Unidos, tiene varios volúmenes sobre la historia de Europa, ¿no?, yendo desde la relación entre el Oriente Medio y las culturas del Mediterráneo, la República Romana, el Imperio Romano, la formación de Francia, la formación de Inglaterra, etcétera, etcétera. Bueno, Isaac Asimov fue una persona que lo que utilizó fue el rigor de la ciencia, es decir, la sistematicidad y el rigor de la ciencia, y un valor muy importante que es la claridad en la exposición. O sea, a diferencia de otros personajes, ¿no?, en otros ámbitos de la literatura o de la filosofía, etcétera, que tienen un lenguaje a lo mejor de pronto un poco más oscuro, ¿no?, un poco más misterioso, Isaac Asimov no pretende buscar ningún misterio de ninguna índole, ¿no? Al contrario, a él le interesa
una claridad total, o sea, que todo lo que está diciendo se entienda perfectamente. Y utiliza recursos como el sentido del humor, y en su obra, por ejemplo, en esta obra de Historia Universal, la Historia Universal Asimov, como le llaman algunas veces, por una parte nos da una panorámica general del problema, o sea, de la historia universal, pero por otra parte se va metiendo en todos los detalles, que es algo muy interesante. Se mete en los detalles, por ejemplo, de la historia militar. Entonces nos dice realmente cómo le hizo Julio César para derrotar a los galos técnicamente, o sea, cuáles fueron sus tácticas militares, cuál era su estrategia y cuáles fueron sus tácticas propiamente. Entonces, eso, ¿no?, es lo que nos hace que nos vaya llenando cada vez de más curiosidad por ir sabiendo los detalles, no nada más la visión panorámica, sino los detalles. Otro ejemplo, cuando habla de la historia de Inglaterra, se mete propiamente al tema de Shakespeare, ¿no? Y interesantemente él se mete y hace una pequeña lectura de, por ejemplo, el Rey Lear o Macbeth o Romeo y Julieta o Hamlet, y nos hace una lectura del contexto histórico en el que aparecen esas obras. Nos dice por una parte el guión de la obra, o sea, sí se mete propiamente a la obra propiamente dicha, pero también nos da un contexto, incluso nos dice a quién podría estar a lo mejor beneficiando políticamente a Shakespeare cuando escribió una obra o la otra, con quienes tenía que quedar bien, sin cancelar para eso en ningún sentido el valor artístico de las obras, ¿no? Pero sí nos da esa, digamos, se mete entonces en la historia militar, se mete en la historia de las obras literarias, se mete en historias políticas propiamente, y entonces nos va dando un gran mosaico, ¿no?, acerca de la evolución de la humanidad. Pero Asimov lo que tomó de la ciencia para escribir estas obras fue el rigor y la sistematicidad, ¿no es cierto? Además, en una época en la que, por cierto, no había ni internet ni nada de esos recursos, ¿no? Y él tenía que sacarlo todo de fuentes bibliográficas y demás, ¿no? Es realmente una obra impresionante, ¿no? Pero también escribió de muchos otros temas, algunos pues que eran muy naturales para él, como la historia de la química, pero también otros que a lo mejor no parecerían tan inmediatamente asequibles a un químico, ¿no?, como ya planteé el caso de la historia, o temas de matemáticas, por ejemplo. Recuerdo hay un pequeño ensayo donde lo que él hace es ir resolviendo un problema matemático, un enigma matemático, y entonces está haciendo divulgación mientras resuelve el problema matemático. O sea, nos está enseñando cómo piensa un matemático, cómo resuelve sus problemas. Entonces está haciendo divulgación sobre las matemáticas y al mismo tiempo nos está enseñando el camino de cómo recorre realmente un matemático los problemas en una perspectiva lógica y cuantitativa, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que escribamos sobre lo que mejor conocemos, pero también nos podemos meter en los campos que nos dan curiosidad, siempre y cuando cumplamos con la regla o el requisito de explorarlos con rigor y sistematicidad. Otros temas, ¿no? Aquí les presento varios libros. A.G. Wells, La breve historia del mundo, que es un poquito como el caso de Asimov, ¿no? Que, es decir, lo que A.G. Wells detecta, ¿no?, este gran escritor de ciencia ficción británico, ¿no?, lo que él detecta es esa curiosidad del público por entender la historia de la humanidad en general. De hecho, él empieza incluso antes, ¿no? Se va a la historia de la evolución y habla de los saurios gigantes y demás, con los términos de su época, ¿no? Pero él trata de reconstruir esa historia porque él sabe que la gente tiene curiosidad por estas grandes historias unificadas, ¿no? Otras veces, como Jared Diamond en su libro Armas, Gérmenes y Acero, es otra vez una historia de la humanidad, pero ahora toma como como ejes temáticos el problema de las armas, o sea, la violencia, la agresividad humana, los combates entre poblaciones, entre grupos humanos. Y él dice que una de las fuerzas que han determinado la historia de la humanidad es el desarrollo de la tecnología de las armas, ¿no? En segundo lugar pone a los gérmenes, es decir, microorganismos, y nos habla de la historia de las epidemias. Ahorita, pues que de alguna manera estamos todavía inmersos en el tema de la pandemia por coronavirus, pues nos damos cuenta de la actualidad de su obra, ¿no? Aunque no la escribió ahorita en este momento, ya fue escrita en otro momento, pero es que los temas de las epidemias han ido también forjando de alguna manera la historia de las sociedades. Y en tercer lugar pone al acero, que es una manera de decir que la tecnología del acero y la ciencia del acero han sido otra de las fuerzas que han forjado la historia de la humanidad en sus facetas más recientes. Otro ejemplo que pongo aquí para
cómo seleccionar un tema es el caso de Eric Kandel, In Search of Memory, se llama su autobiografía, ¿no? Y justamente él pues recorre muchos temas. Por una parte nos muestra la sociedad de la que él venía, ¿no? Una sociedad europea que estaba todavía permeada por otras cosmovisiones, incluyendo, por ejemplo, él plantea ahí su interés por la figura de Freud, que se preguntaba por el inconsciente como una fuerza que en teoría modelaba el pensamiento humano, y él tomó esa pregunta, ¿no? de Freud por el inconsciente, pero la replanteó en términos científicos, ¿no? Dijo, bueno, si el inconsciente realmente existe, pues tiene que ser una forma de memoria, entonces vamos a estudiar la memoria, ¿no? Y él se fue estudiando, o sea, en vez de hacerlo un poco como Freud, que quería agarrar todo el gran problema, Eric Kandel, en cambio, va a un problema muy específico, ¿no? Que es cuáles son los cambios físicos que ocurren cuando sucede el aprendizaje. Entonces, tomando aprendizajes que venían, por ejemplo, de las ciencias de la conducta, ¿no? De Watson y de Pavlov y de Skinner y demás, las traslada al terreno de la neurociencia y entiende y demuestra cuáles son los mecanismos físicos relacionados con el aprendizaje. Y todo esto nos lo transmite en este libro, ¿no? Que a diferencia del libro de A.G. Wells, que parte de una vocación panorámica, aquí más bien se va a un problema muy específico, ¿no? Que es y un problema en el que además Eric Kandel es el experto en el mundo. Otro libro de esa naturaleza sería el libro de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio. Kahneman, como sabemos, es un psicólogo, pero que ganó el Premio Nobel de Economía, ¿no? Y ganó el Premio Nobel de Economía porque, al igual que Antonio Damasio, se metió al tema de la neuroeconomía y específicamente de la toma de decisiones. O sea, ¿cuál es la lógica de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, Daniel Kahneman nos resume muchísimas investigaciones, pues digamos, de ciencia fáctica, ¿no? Empírica, con todos los niveles de validación de la psicología científica, para trasladarle una obra que puede ser de interés general, ¿no? Como puede ser en este caso la toma de decisiones en el terreno de la economía, pero no nada más de la economía, sino también de la vida cotidiana. Aquí les pongo un ejemplo de una obra que yo escribí recientemente, se titula Depresión, la noche más oscura. Es un libro que me solicitaron para abordar este problema de salud mental. Y yo lo que traté de hacer, por ejemplo, fue articular algunas preocupaciones, otra vez, filosóficas y de ciencia general. Por ejemplo, el interés por la ciencia de las emociones, ¿no? Que viene desde Darwin, con su libro La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, pero también la pregunta por las emociones se remonta un poquito más atrás a problemas de la filosofía, ¿no? Las famosas pasiones del alma que trataba Descartes, Spinoza o David Hume, y problemas más contemporáneos, ¿no? Como el que plantea William James en su famoso artículo What is an emotion? ¿Qué es una emoción realmente, ¿no? Y cuáles son sus correlatos fisiológicos. La ciencia contemporánea también nos ha dado conocimientos muy interesantes, muy atractivos de lo que se llama neurociencia afectiva, ¿no? Que estudia, por una parte, la conducta afectiva en animales, como pueden ser, por ejemplo, primates, chimpancés, como los libros de Franz de Waal, otro gran divulgador de la ciencia, que tiene libros, pues, que plantean preguntas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, Primates y filósofos, la evolución de la moral del simio al hombre, donde él se pregunta por comportamientos, conductas emocionales que prefiguran de alguna manera lo que en los seres humanos vamos a llamar empatía, compasión, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, tiene este libro que se llama La edad de la empatía y otro libro que se llama El bonobo y el ateo, ¿no? Quiero poner un poquito de atención a los títulos de los libros, ¿no? Porque esto nos da una cátedra también de cómo podemos hacer que nuestros títulos sean más atractivos, ¿no? Para un público general. Es un público que no forzosamente quiere saber de temas muy, muy especializados de primatología, sino a lo mejor sí les interesa saber si los primates, por ejemplo, tienen ya comportamientos como la empatía o comportamientos como la compasión, ¿no? Y entonces Franz de Waal va abordando esto en ese sentido. También traté de incluir en este libro perspectivas que vinieran de la neurociencia un poco más dura, ¿no? La neurociencia del desarrollo, por ejemplo, estas investigaciones que nos muestran que en las diadas, o sea, propiamente cuando una persona se está formando, un feto se está formando en el ambiente uterino de su madre, pues ya está expuesto a muchas influencias del ambiente externo, ¿no? Del estrés en el que está sometido la madre. Y de cómo esto puede ir generando cambios, por una parte a nivel del neurodesarrollo, por otra parte a nivel de la conducta, para ir gestando estos procesos que pues en la sociedad en términos generales se conoce como la depresión mayor, ¿no? Y entonces como tiene una historia muy, muy larga.
Pero también, a la par que pensamos en los temas, tenemos que pensar en nuestro público. O sea, ¿a qué público queremos hablarle? ¿Con qué público queremos comunicarnos? Entonces, por ejemplo, a mí en ese libro me interesaba comunicarme con un público más amplio, más allá del mundo de la medicina. O sea, no me interesaba hablarle de psiquiatría a los psiquiatras, ¿no? O de neurociencia a los neurocientíficos, sino que me interesaba hablarle, en primer lugar, a un público más amplio de médicos, un público más amplio de psicólogos, pero también gentes que están en otros campos, ¿no? Porque un tema como la depresión, por poner un ejemplo, es un tema que realmente concierne a todo mundo. Todo el mundo conoce a alguien que ha padecido depresión, todo el mundo sabe de alguien que ha fallecido por suicidio, todo el mundo se pregunta por estos problemas, ¿no? A veces con herramientas científicas, a veces con herramientas de otros campos, a veces desde la religión, a veces desde la sociología, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, yo utilicé fuentes de investigación como estos datos de la doctora Naomi Eisenberger, donde planteaba ella un término, ¿no? Que puede discutirse ya en la esfera estrictamente científica, que es el tema del dolor social, ¿no? Pero lo que ella hacía son experimentos de imágenes funcionales muy rigurosos, muy bien hechos, donde estudia procesos donde hay una pérdida o desconexión interpersonal. Por ejemplo, los protocolos que ella hace en resonancia magnética, ¿no? Varias personas están jugando videojuegos, pero lo están haciendo en forma con esos famosos juegos multijugador, ¿no? Entonces, el jugador está, por ejemplo, interactuando con otros jugadores, con la pantalla, con el videojuego, pero se está comunicando con los otros. Sin embargo, a veces cuando el jugador fallece en el juego, cuando muere en el juego, ya no puede comunicarse con los otros. Y sí puede escuchar a los otros, pero los otros ya no lo escuchan a él porque ha dejado de ser relevante para el juego. O sea, ya no está en el juego, pero puede seguir contemplando el juego. Pero ya no tiene un sentido de agencia de lo que pasa en el juego. O sea, ya no puede intervenir en el juego, pero lo sigue observando. Y aunque él se comunica, ya no le responden. Esos procesos de desconexión interpersonal donde se pierde la comunicación y que toda proporción guardada se parecen a los que vivimos todos los días. Nosotros cuando alguien no nos contesta un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Pues estos procesos generan estados afectivos que en su extremo pueden llegar a estos conceptos que maneja la doctora Naomi Eisenberger, ¿no? Y ella nos muestra que estos procesos de desaferentación afectiva o social producen señales de resonancia magnética que activan redes cerebrales parecidas o que están relacionadas con las redes cerebrales involucradas en el dolor físico. Y entonces esto es muy interesante en el campo de la depresión, donde los pacientes tienen muchas vivencias de dolor físico. O sea, si uno interroga a pacientes con depresión, se encontrará que los pacientes con depresión se quejan de dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor en los músculos, dolor en las piernas, dolor en todos lados, ¿no? Y técnicamente a lo mejor el clínico dirá, sí, es una comorbilidad entre depresión y fibromialgia, depresión y migraña, depresión y síndrome de colon irritable. Bien, pues porque en realidad lo que está ocurriendo en estas personas es que están teniendo cambios a nivel experiencial, en sus vivencias subjetivas de conciencia, ¿no? De donde tienen una experiencia de sufrimiento, pero a nivel físico también están ocurriendo una serie de procesos, ¿no? Que pueden ser estudiados con herramientas de neurociencia. Lo que quiero apuntar aquí es que al utilizar estos conceptos, ¿no? Que vienen más del mundo de la sociología, que vienen más del mundo de la neurociencia social, a mí en lo personal lo que me interesaba era ampliar mi público, o sea, no quedarme nada más encerrado en el mundo de la medicina, sino también hablarle a gentes que están en el campo de las humanidades, de las ciencias sociales, de la antropología, etcétera, y que les interesan esos otros correlatos. También, por ejemplo, cuando uno estudia depresión, uno puede preguntarse por cuáles son los factores sociales que intervienen en la depresión y qué impacto tienen a nivel cerebral. Entonces, por ejemplo, yo busqué muchas investigaciones muy interesantes de neurociencia social también que hablan sobre los efectos cerebrales, por ejemplo, de estar expuesto a la pobreza en etapas tempranas de la vida, ¿no? Y de cómo esto se puede de alguna manera medir por medio de imágenes cerebrales donde pueden capturar, por ejemplo, cambios de volumen cerebral en personas que están más expuestas a ese tipo de factores, como puede ser el maltrato infantil, el abuso sexual, la pobreza. Y entonces, lo que me interesa a mí con esto no solo es salir de una visión reduccionista de la depresión, sino también comunicarme con un público más amplio. Porque hay gente a la que le interesa la pobreza, hay gente a la que le interesa el abuso sexual, hay gente a la que le interesa el maltrato infantil, ¿sí? Y en realidad, cuando uno hace divulgación en torno al tema de la depresión, tenemos que comunicarnos con todos esos públicos, porque son interlocutores potenciales, ¿de acuerdo?
Otro ejemplo más dentro de esta misma línea de ideas, o dentro de este pasaje, es estas investigaciones que son pues, ciencia epidemiológica muy bien hecha, la así llamada corte de Dunedin, Dunedin es un pequeño poblado que está en Nueva Zelanda, un puerto donde el investigador o los investigadores estudiaron un poquito más de 1000 personas y las siguieron en un plazo que ya, por el momento actual, ya va más de 3 décadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando llevaban 32 años de seguimiento, los investigadores sabían, mediante técnicas de epidemiología clínica, que las personas que habían estado expuestas a experiencias adversas en la niñez, como por ejemplo perder una pierna por una enfermedad, o que tu casa se queme, o que tus papás se divorcian, o que perdiste a tu papá o a tu mamá, ese tipo de experiencias adversas en la niñez, conforme se iban acumulando, ¿sí?, significaban un riesgo para que las personas desarrollaran depresión, sí, un triple de riesgo más o menos, pero también más probabilidad de tener inflamación, medida en este caso por una proteína, ¿no?, que es la proteína C reactiva, que se considera típicamente un marcador de inflamación. Y también esas mismas personas tenían por lo menos el doble de probabilidad de tener problemas metabólicos, como puede ser la hipertensión, la diabetes, el síndrome metabólico, dislipidemias, aumento de colesterol, de triglicéridos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que los investigadores, con su ciencia epidemiológica y con este seguimiento de 32 años, pudieron demostrar que esas experiencias adversas en la niñez afectaban no solo la salud mental, sino también la salud física. Entonces esto nos ayuda a tener una visión menos reduccionista, donde separamos por un lado la salud mental y por otro lado la salud física, sino más bien a verlos como una situación integrada, porque además en la vida de las personas aparece todo integrado. O sea, la persona que tiene depresión típicamente también puede tener hipertensión, diabetes, etcétera, ¿no? O inflamación, dolor. Entonces, se necesita un enfoque no reduccionista, pero lo que me interesa traer ahora a colación es que para poder comunicarnos con un público más amplio, tenemos que involucrar temas de su posible interés y no quedarnos nada más en nuestra pequeña esfera, que puede ser muy atractiva a nivel ultra especializado. De hecho, en la ciencia, mientras más especializado es tu trabajo, pues más probabilidad hay de hacer un trabajo de impacto. Pero para la divulgación tenemos que considerar de alguna manera el panorama más amplio para poder hablarle a un público más general, tan general como nosotros queramos, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos comunicarnos con un público infantil, entonces tendríamos que conocer un poquito cuáles son las preguntas que se hacen los niños, ¿no? Y hablarles de alguna manera en su idioma. Y lo que representa un reto, yo creo que para el divulgador, es cómo hacerle para que sin perder la claridad de la exposición y sin perder la precisión científica, seamos capaces de hablar con un público que no tiene un entrenamiento científico, ¿no? Ese es de alguna manera el reto. Aquí les muestro otro ejemplo, ¿no? de ciencia contemporánea, que es pues, el uso de drogas, ¿no? O sea, para bien o para mal, nuestras sociedades han estado desde siempre en una relación con muy diferentes fármacos psicoactivos, ¿no? Algunos que se usan para uso médico, ¿no? Otros que se usan en forma popular, drogas que se usan en forma recreativa, ¿sí? Pero el estudio neurocientífico de esos procesos, por ejemplo, los cambios cerebrales que ocurren cuando alguien utiliza LSD o alguien utiliza ketamina o alguien utiliza cualquiera de estas sustancias, su investigación científica produce un terreno de interdisciplina que es muy interesante también para la divulgación científica, porque la gente tiene curiosidad por los efectos de estas sustancias, ¿no? Y entonces puede ser una manera también de generar que la gente tenga mayor interés y más conocimiento para entender propiamente cómo el cerebro cambia cuando se utilizan ese tipo de sustancias y qué efectos puede tener eso a nivel de la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces son temas a lo mejor de frontera que pueden ser también de interés para ampliar el público de la divulgación científica. Otro ejemplo más de cómo ir reclutando públicos diferentes en la divulgación científica. Pues he tenido la oportunidad de hacer algunas piezas de divulgación científica, ¿no? En torno, por ejemplo, a la figura de Brenda Milner, es una mujer que tiene creo que ya 103 años, algunos la consideran la madre de la neuropsicología y ciertamente es una persona que hizo investigaciones que cambiaron por completo lo que sabíamos acerca de la ciencia de la memoria, ¿no? Estudiando una persona que se llamaba H.M., o así pasó a la historia de la ciencia, que después de una cirugía cerebral quedó con un cuadro de amnesia, en donde no podía ya
no podía ya recordar hechos recientes, no podía aprender hechos recientes, ¿no? Entonces esto se le llamó la amnesia anterógrada y la doctora, ¿no?, junto con otro equipo de médicos, neurocirujanos, el doctor Scoville y demás, vieron que esto tenía relación con el hipocampo, ¿no? Entonces esto cambió por completo la jugada en el estudio de la psicología. Le dio mucha validez a este campo de la neuropsicología, que también se estaba desarrollando en Rusia por los resultados desafortunados de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero en todo caso, el personaje de Brenda Milner, ¿no?, se convierte en una mujer que ha hecho una carrera ejemplar, al igual que Rita Levi Montalcini, ganadora del Premio Nobel, en un mundo en el que las mujeres típicamente han sido discriminadas en el campo de la ciencia, donde afortunadamente eso ha empezado a cambiar, pero no ha cambiado tanto como quisiéramos. Pero entonces la selección de personajes como ella o como Rita Levi Montalcini también le da otra repercusión social al trabajo de la divulgación científica, porque entonces podemos tratar al mismo tiempo el problema sociológico de la discriminación hacia las mujeres y un problema estrictamente científico, como es la investigación de Brenda Milner en torno a la relación entre el hipocampo y la memoria. En fin, lo que quiero aquí, y con esto resumo esta parte, es mostrarles a ustedes cómo cuando escuchamos, le tomamos el pulso, por así decirlo, a la sociedad, saliendo a la calle, hablando con las personas que no tienen educación científica, escuchando o leyendo conversaciones en las redes sociales, etcétera, pues nos podemos dar cuenta de cuáles son los intereses donde representan también una oportunidad para la divulgación científica, ¿no? Y también para poner a dialogar a la ciencia con otras disciplinas, como ya he dicho, la antropología, la sociología, las artes, qué sé yo. Finalmente, y más o menos en la última media hora que nos queda, voy a hacer un repaso por algunos de los recursos formales que pueden ser muy interesantes en el terreno de la divulgación científica. Bueno, me disculpo de antemano porque voy a poner algunos ejemplos de mi trabajo, pero es que creo que es lo que me va a dar una oportunidad para hacer una especie de detrás de cámaras, ¿no? O sea, cuando uno lee un artículo de divulgación científica, pues de alguna manera ya lee un todo unificado. Y si el escritor es bueno, genera un impacto en el lector, ¿sí? Pero el escritor tiene que calcular cómo va a producir ese impacto, ¿no? Es igual que un cineasta. O sea, un cineasta hace un juego de luces, sombras, guión, actuaciones, etcétera, para generar un impacto, ¿no? Y el espectador, en teoría, debería de conmoverse o de reírse, etcétera, ¿no? Y si se logra ese efecto, es que entonces el autor hizo correctamente los procesos técnicos que tenía que hacer para producir el efecto. Entonces, por ejemplo, un recurso muy valioso en la divulgación científica es lo que aquí yo le llamo narrativa científica, ¿no? Incluso hay investigaciones que nos muestran que aún en los artículos estrictamente científicos, aquellos que tienen cierta narrativa son más citados, aún en el campo de la ciencia, ¿no? Es decir, que los seres humanos parece ser que tenemos esa predilección por las historias. A todos nos gustan que nos cuenten historias, ¿no? Desde que somos niños nos cuentan historias para ir a dormir, en la tele nos la pasamos viendo historias, vemos series de televisión que son historias, y en la ciencia también hay historias científicas, ¿no? Entonces pongo el ejemplo de Alexander Luria, que es uno de los padres de la neuropsicología, en este libro que se llama Mundo Perdido y Recuperado, Historia de una Lesión, que trata acerca de un soldado que en la Segunda Guerra Mundial es lesionado, le dan un balazo, ¿no? Un balazo que, por cierto, atraviesa su hemisferio izquierdo. Entonces aquí de antemano ya tenemos varios temas de interés, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, con toda la mitología de la guerra, con todo el interés político, sociológico, etcétera, que tiene la guerra. El tema del balazo como tal, eso ya genera un impacto estético, ¿no? O sea, como estamos acostumbrados a verlo en las películas de acción, etcétera, ¿no? Pero el balazo no le pega en cualquier parte del cuerpo a este individuo, ¿no? Sasetsky se llama el personaje, sino que le pega específicamente en el hemisferio izquierdo. Entonces, este individuo pierde la capacidad de manipular objetos cotidianos, se da cuenta de que ya no sabe leer. Y esto para él es muy importante porque él se consideraba a sí mismo alguien que él tenía mucha ilusión en el proyecto de la Revolución Rusa, en el proyecto soviético. Su madre había sido analfabeta y con muchas dificultades había logrado que él estudiara una carrera universitaria. No recuerdo exactamente si era un ingeniero o algo así. Entonces él tenía como uno de sus más grandes tesoros el haber sido alfabetizado gracias al esfuerzo de su madre, ¿de acuerdo? Entonces cuando se da cuenta de que ya no puede leer, él siente que perdió esta capacidad y que es un analfabeta otra vez, ¿no?
Aquí Alexander Luria en el libro otra vez está jugando con nuestros sentimientos, ¿no? Porque nos está mostrando la historia de la madre, ¿no? Que con grandes esfuerzos manda a su hijo. Nos está dando este trasfondo de la Revolución Rusa, del proyecto soviético, la filosofía de la educación, etc. Entonces está jugando con todo eso, ¿no? Pero hay una realidad muy interesante dentro del hecho científico propiamente, el hecho clínico. Y es que esta persona que perdió la capacidad de leer, no ha perdido la capacidad de escribir. Entonces él puede escribir, pero no puede leer lo que escribe. Tiene técnicamente lo que se le llamaría un caso de alexia cinegrafia, que es algo que ha sido estudiado a nivel especializado por la neuropsicología, ¿no? y que es muy interesante. De hecho, al principio el personaje, el paciente, ¿no? está tratando de copiar textos y no puede escribir. Y algún médico le dice, pues escribe nada más lo que se te ocurra, ¿no? Se pone a escribir sus propios pensamientos y se da cuenta que sí puede escribir. Pero luego cuando trata de leerlos, no puede leer lo que él mismo escribió. Entonces va generando pilas de papeles, ¿no? Con sus experiencias, sus recuerdos, sus testimonios, lo que está sintiendo, etcétera, etcétera. Y el libro empieza cuando el doctor Luria tiene justamente esta pila de escritos que él tiene que ordenar. Él tiene que ordenarlos y darles una especie de sentido científico. Y entonces realmente el libro es como una especie de simbiosis, por así decirlo, si se me permite esta metáfora, entre el paciente y el médico para crear una obra dotada de sentido que nos habla acerca de muchas cosas. Nos habla acerca de la Segunda Guerra Mundial, nos habla acerca del impacto de una bala, nos habla acerca de el proyecto de la alfabetización, nos habla acerca de la alexia sin agrafia, nos habla acerca de la neuropsicología del hemisferio izquierdo y nos habla acerca de una vida humana, ¿no? que ha sido trastornada completamente por esta experiencia de la guerra, ¿no? De manera que, es un ejemplo de lo que es la narrativa científica. Pero les pongo otro ejemplo. Jill Taylor, una neuroanatomista de Harvard, que estudia entonces la anatomía del cerebro humano. Tiene, por cierto, una hermana, si mal no recuerdo, que padece esquizofrenia. Entonces, como un tema de fondo en su libro que se llama Un ataque de lucidez, A Stroke of Insight, My Stroke of Insight, es un libro del 2008, ella se pregunta, de hecho está interesada en investigar la dimensión biológica de los trastornos mentales, ¿no? Por eso estudiaba neuroanatomía. Y súbitamente tiene una hemorragia, si mal no recuerdo, una hemorragia que afecta otra vez su hemisferio izquierdo. Entonces se queda incomunicada por un problema de afasia. Ya no puede hablar, no puede escribir, también tiene agrafia, como muchos pacientes que tienen afasia. Entonces se queda incomunicada, pero ella en su subjetividad, o sea, en su mundo privado de su conciencia, está teniendo muchas vivencias, inclusive algunas vivencias como de orden medio místico y mágico, religioso y demás, ¿no? Cuando finalmente se recupera, pone todo esto por escrito y desde entonces ha tratado de darle sentido a todo esto, ¿no? O sea, ¿qué significa todo esto? O sea, que ella tuvo una enfermedad cerebral perfectamente real, provocada de hecho por una malformación arteriovenosa que indujo una hemorragia, pero de cómo esto transformó su vida personal, ¿no? Entonces, es otro tipo de testimonio narrativo. O sea, ya es una narrativa científica también, pero que involucra a la primera persona. O sea, son sus vivencias. Ella es a la vez la científica y es la paciente, ¿no es cierto? Aquí en el contexto de México, hay una tradición también de divulgación científica muy importante. El doctor Ruy Pérez Tamayo hizo obras realmente muy importantes, ¿no? A nivel especializado y a nivel de divulgación científica. Y uno de sus alumnos, el doctor Francisco González Cruzí, patólogo, se fue a Chicago. Allá se convirtió en un experto en patología de niños, estudiaba cánceres infantiles, etcétera, cáncer pediátrico, y se volvió un experto en ese campo. Tendrá sus 200 papers en la materia, muy bien referenciados y citados. Pero él ya en su obra tardía empezó a hacer obras como de divulgación científica. La primera fue Notas de un anatomista, ¿no? Que además retomaba un problema muy interesante, que fue que algunas personas tuvieron fallecimientos misteriosos en el metro y nadie podía entender muy bien a qué se trataba. Entonces no les doy el spoiler, ¿no? Pero les recomiendo que lean las Notas de un anatomista porque él hace un trabajo como forense de investigación científica, de ir descubriendo las causas de la muerte de estos individuos, y eso lo aprovecha como un punto de partida para hablarnos en realidad del cuerpo humano, la anatomía, la patología, etcétera, ¿no? Y luego ya lo ha abierto a otros temas. Por ejemplo,
este libro que se llama On Being Born and Other Difficulties, ¿no? Acerca de nacer y otras dificultades, pues nos habla de hechos duros de la ciencia, ¿no? Detrás de la obstetricia, detrás de la ginecología, detrás de la embriología. Pero el doctor Cruci, al igual que su maestro Ruy Pérez Tamayo, pues a veces se va a la historia y nos dice cómo se vivía esto en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Por ejemplo, nos narra algunos casos muy, a veces hasta crueles, ¿no? De personas que tenían síndromes intersexuales en el siglo XVIII, por ejemplo, y cómo eran sus vidas, ¿no? Cuando pues, se trataba de definir si eran hombres o mujeres. Entonces nos muestra también pues, de qué impacto ha tenido el desarrollo de la ciencia, ¿no? La ciencia de la genética, la biología, etcétera, para poder entender mejor estas condiciones que ciertamente han afectado a los seres humanos desde siempre, ¿no? Pero donde solo ahora contamos con una ciencia capaz de entenderlo un poco más. Y claro, esta visión histórica también nos plantea y nos hace forzosamente la pregunta de qué será todo eso que no sabemos todavía, ¿no? O que creemos que sabemos, pero en realidad no sabemos. Bueno, algunos de sus alumnos, de González Cruci, pues hemos tratado de hacer nuestra propia obra de divulgación científica. Por ejemplo, en República Dominicana, Jochi Herrera ha hecho libros de divulgación sobre cardiología. Andrés Ríos Molina, un historiador, ha hecho obras muy interesantes del campo de la historia. Nos habla en su obra Memorias de un loco anormal del caso de Goyo Cárdenas, el famoso multihomicida. Y esto le sirve de pretexto para hablarnos acerca de cómo se construyó el manicomio de la Castañeda, por qué se construyó el manicomio de la Castañeda, qué lugar tenía dentro del proyecto porfiriano. Entonces realmente nos está dando clases de historia, pero siguiendo la trayectoria de este multihomicida. Lógicamente, otra vez, Andrés Ríos Molina no tiene ninguna ingenuidad. Él se aprovecha en cierta forma del morbo de sus lectores para ir siguiendo de alguna manera la historia de este asesino serial, el primer gran asesino serial que ocurrió en nuestro país, o del que se tiene más documentación propiamente periodística, etcétera, por razón por la cual él lo elige, ¿no? Además lo elige porque atraviesa por esas dos grandes instituciones porfirianas. Primero el manicomio de la Castañeda y luego el manicomio de Lecumberri, ¿no? Perdón, la cárcel de Lecumberri, el Palacio Negro, como se le llamaba, ¿no? Entonces el historiador utiliza al multihomicida como un recurso para hablarnos acerca de estas instituciones y su lugar que tuvieron en la historia, ¿no? El chisme de por qué pasó de una a la otra, pues es porque en cierto momento se había ya ganado la confianza de todo el mundo el multihomicida en el manicomio, convenciendo a todos de que era un ser muy racional y muy sensato. Le permiten poner una tiendita, incluso le permiten ir a traer, pues a comprar cosas al centro de la ciudad, aunque se suponía que era un multihomicida. Uno lo lee ahora y no parece nada sensato, pero ciertamente así fue como sucedió. Entonces él salía al centro de la ciudad, compraba sus cosas de abarrotes y demás, regresaba a la Castañeda y ahí lo vendía. De hecho, tiene todavía la audacia el multihomicida de decirle al director del hospital que pues él se da cuenta de que se necesitan más recursos para pintar las paredes y que esté más bonito el manicomio. Entonces propone que se haga una especie de venta de los productos como artesanales que hacen los internos de la Castañeda. Y entonces él, con el poder que tiene ante la prensa, porque era verdaderamente una celebridad, el multihomicida llama a una rueda de prensa, invita a los periodistas, invita a la gente de la alta sociedad a que vayan a la Castañeda a comprar los objetos artesanales que producen los internos. Se logra, ganan mucho dinero y entonces todo el mundo está muy feliz con Goyo Cárdenas, el multihomicida, en la Castañeda, hasta que, claro, un día no lo encuentran, desapareció. Finalmente lo encuentran en Veracruz, algunos días o semanas después, no recuerdo exactamente, pero se había fugado con una enfermera del manicomio y es por esa razón que va a parar a el Palacio Negro de Lecumberri, ¿no? Que esto le sirve de pretexto, como digo, al historiador para irnos mostrando los contextos sociales, cómo lo leían los periodistas, las mentalidades de la época, la historia de las instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente, lo que les quiero mostrar a ustedes son los recursos narrativos que están usando los divulgadores de
de la ciencia con diferentes métodos, ¿no? Cada uno de acuerdo con sus áreas de especialización y también de acuerdo con su propio talante. Porque, por ejemplo, Andrés Ríos Molina es un hombre que tiene un gran sentido del humor, mordaz, pícaro, irónico, y así está escrita su obra, ¿no? Por lo mismo es una obra pues, muy entretenida, muy divertida. De pronto te hace reír, ¿no? Cosa que hasta uno se siente medio mal porque no te tendrías que estar riendo de esta obra sobre un multihomicida, pero es porque es la malicia del historiador que nos está llevando por esos terrenos, ¿de acuerdo? Personalmente, por ejemplo, en un libro que escribí, donde a la manera de un diccionario me interesaba ir llevando al lector por las realidades de muchos así llamados trastornos mentales. Por ejemplo, un capítulo que se llama Síndrome de Ekbom, parásitos irreales provocados por parásitos reales, pues se basa en un caso de una persona que tiene un delirio de parasitosis, o sea, cree que tiene parásitos en la piel, ¿sí? Entonces todo el mundo le dice que pues no tiene ningún parásito, no es cierto, no es real, no hay parásitos en la piel. Y se le da tratamiento con terapias y con medicamentos y demás, y no se le quitan. Y finalmente se descubre que lo que tiene es un problema de neurocisticercosis, que le está produciendo un delirio de parasitosis. Por eso decía yo que son parásitos irreales provocados por parásitos reales, ¿no? Por supuesto que, digamos, yo para construir ese tipo de trabajo me basé primero en investigaciones realizadas por mí y otros colegas en el campo de la neurocisticercosis y los efectos que tiene a nivel de la salud mental, por ejemplo, que tanto afecta a las habilidades cognitivas, que tanto puede producir fenómenos como alucinaciones, incluso alucinaciones muy peculiares de memoria autobiográfica, por ejemplo. Y también traté en ese capítulo de relacionarlo con obras literarias, donde se retoma el tema del delirio de parasitosis. Por ejemplo, hay una novela que se llama Scanner Darkly, del autor Philip K. Dick, donde justamente empieza con una persona que tiene un delirio de parasitosis, ¿no? Entonces, el relacionar esas novelas que hablan del delirio de parasitosis con los hechos científicos de la neurocisticercosis, a mi manera de ver, aumenta digamos, el contenido, ¿no? Lo dota de un poquito más de riqueza. También traté de incluir ahí historias específicas de personas que tienen delirios de parasitosis para darle esa dimensión, digamos, más narrativa, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí les muestro en esta diapositiva la imagen realmente de personas que tienen neurocisticercosis y de cómo esto sigue siendo un problema para la salud mental en nuestro país, que parece increíble, ¿no? Porque es un problema que, como sabemos, se podría prevenir adecuadamente con un buen lavado de manos, pero es un tema que, por cierto, ha generado muchísima investigación en neurociencia en nuestro país, ¿no? El efecto que tiene para producir epilepsia, para producir estados de pérdida de funciones cognitivas. Es un tema que, por cierto, se estudió también en el manicomio de la Castañeda por un gran científico de la época, ¿no? El doctor Dionisio Nieto. Entonces, rastreando ahora la historia de un parásito y los efectos que produce en el cerebro, también podemos nosotros contar una historia científica. Otro libro que escribí más bien partía como de la idea de ir haciendo como una especie de diario de lo que ocurre en la vida de un médico, ¿no? Y de cómo ese médico empieza a enfrentarse con casos de personas que tienen, por ejemplo, pérdida de lenguaje, ¿no? Pérdida de lenguaje, pero, por ejemplo, una de las pacientes no puede hablar, pero puede cantar. Otra de las pacientes no puede hablar, pero puede hacer operaciones matemáticas. Entonces, esto se vuelve una oportunidad para entender cómo está, por así decirlo, la geografía de la corteza cerebral y por qué pueden darse estas combinaciones tan peculiares, ¿no? También me sirvió a mí como un motivo para hablar acerca de, por una parte, la historia de el descubrimiento de las afasias, ¿no? por Paul Broca en Francia en el siglo XIX, pero también de algunos casos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el caso de un premio Nobel, que es un poeta que gana el premio Nobel incluso cuando él ya tiene afasia, ¿no? Y la mitad de su obra la escribió teniendo ya afasia, o sea, tiene una afasia que le impide el hablar en forma fluida y le impide escribir en forma fluida. Él puede, por así decirlo, escribir nada más algunas palabras aisladas, pero no frases completas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y entonces cómo diablos escribió la poesía con la que ganó el premio Nobel? Por una parte de su obra ya había sido escrita antes de que él tuviera una enfermedad vascular cerebral que le hizo perder el lenguaje. Pero muchas de las obras fueron escritas después. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo fue posible eso? Entonces fue posible porque, y esto lo investigó una periodista, cuando la periodista visita su casa, descubre que algunas de las piezas poéticas son escritas de tal forma. El poeta
que tiene afasia, le pide a su esposa que le dice que quiere escribir, o sea, lo dice con gestos, con señas, etcétera, ¿no? Y entonces ella le presenta palabras y él va eligiendo entre las palabras que ella le presenta. Y de esa manera ella va tomando nota y así se va escribiendo poco a poco el poema, que es una metáfora, en mi opinión, también muy interesante de cómo cuando nos encontramos en el terreno de la enfermedad, pues necesitamos de los otros, ¿no? Y de cómo de alguna manera tenemos que armar redes de colaboración, redes de apoyo, como se dice en la medicina, para poder salir adelante de la enfermedad, ¿no? En virtud del proceso que llamamos a veces resiliencia. Pero entonces también es una manera de entender un poco cómo lo hace el cerebro, ¿no? El cerebro también tiene estos procesos de conectividad, de comunicación. Ya ven que hoy en día hay todo esto que conocemos como el conectoma humano, ¿no? Y que justamente nos habla de que el cerebro trabaja no a través de zonas aisladas, sino más bien redes, ¿de acuerdo? Finalmente les muestro un poquito, como les digo, el detrás de cámara de un artículo que publiqué recientemente, nada más como para ir dando algunas notas, ¿no? Y no quiero con esto para nada decir que mi artículo sea ni muy bueno ni mucho menos. Simplemente quiero contarles un poquito cómo lo hago yo, porque quizá eso pueda dar algunas piezas útiles para otras personas que están iniciando sus trabajos de divulgación científica. Entonces, por ejemplo, este artículo se llama Nao Yan, la doble presencia del fuego. Al principio el título parece un poco, en mi opinión, hasta medio extravagante, y uno se pregunta, ¿y esto qué diablos es? Porque es una palabra que está en chino, literalmente, y otro término que parece como una especie de texto medio poético, algo así. Para colmo, el artículo empieza con un relato chino, que surge en el siglo XVIII, y que es un relato chino acerca de un monje, Xuanzang, que está como meditando y en eso se le aparece un fantasma, ¿no? Que aparentemente es un fantasma que le empieza a hablar acerca de que él, dice que está muerto al fondo de un pozo, entonces es una escena como fantasmagórica, pero el muerto, que es un rey, por cierto, relata que un mago fue el que lo mató y ese mago tomó la forma exacta del rey, de manera que hay un doble o una réplica, ¿no? Entonces esto se vuelve un motivo para salir del terreno de la mitología, de la literatura, para entrar al tema del doble, ¿no? Que es un tema que ha sido muy explorado por la literatura. Dostoyevsky escribió su novela sobre el doble, y es un tema realmente que ha causado mucho interés en el campo de la literatura, ¿no? Pero ¿qué tiene que decir la medicina acerca de este tema del doble? Entonces, pues yo aquí utilicé como digamos, conexión con este problema literario del doble, el tema del síndrome de Capgras. El síndrome de Capgras fue descrito a principios del siglo XX por un médico que lleva ese nombre, justamente, Capgras, y trata justamente acerca de una persona que piensa que hay dobles de ella misma y que su esposo también tiene muchos dobles. Sus hijos creen que no son los reales, sino que son unos impostores, son dobles. Y en fin, piensa que todo el mundo está duplicado, triplicado, etc. Y entonces pasamos ya del terreno literario al terreno de la medicina, ¿no? Un terreno de la medicina que es muy enigmático, el tema de los trastornos mentales, donde nadie tiene la última palabra, pero donde en el siglo XIX y a principios del siglo XX empiezan a aparecer estos relatos clínicos que todavía tienen algo de literatura, pero que ya nos están describiendo hechos muy específicos donde además sobresalen varias cosas, ¿no? Que la persona está completamente discapacitada y que están ocurriendo cosas muy dramáticas, ¿no? Como que ella niega que sus hijos son realmente sus hijos. Entonces ahí podemos imaginarnos de alguna manera el sufrimiento de esa familia, ¿no? Pues aquí les pongo algunos ejemplos de los textos de ella, ¿no? La señora M, en 1906, tras la muerte de dos gemelos, empieza a desarrollar delirios de celos, persecución y grandeza. Según sus propios escritos, existían 2 o 3 dobles de ella misma, lo que la obligaban a aportar la mayor cantidad de certificados de identidad y de salud para evitar que la confundieran con sus réplicas. A ella la habían transformado físicamente. Sus ojos eran más grandes ahora y habían cambiado el color de su cabello. Algunos de sus hijos fueron suplantados por impostores. A otros los habían secuestrado o envenenado. Su esposo también fue asesinado. Y los hombres que vivían con ella eran impostores, que usurpaban su aspecto y su lugar dentro de la familia. En fin, aquí detengo un poquito el testimonio nada más para hacerles notar a ustedes cómo estas historias clínicas a veces parecen relatos salidos de la literatura, de ficción, nada más que no es ficción, son testimonios clínicos reales, que nos plantean un problema, nos plantean un enigma, ¿no? Que es propiamente el tema de la neurociencia,
aplicada a la psiquiatría. Y el problema es, ¿y cómo? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser que una mujer crea que la transformaron a ella misma? ¿Por qué puede llegar a creer que sus hijos no son reales, que son dobles, etcétera, ¿no? Para contestarlo en este artículo yo traté de hacer un puente con una investigación que hicimos nosotros en una paciente que tiene un síndrome de Capgras. Es una mujer real que ahora, por así decirlo, tiene ese padecimiento, y donde pudimos hacer una investigación neuropsicológica muy cuidadosa. Ella, pues, es una historia también muy triste. Es una persona que cree que sus hijos tampoco son reales, cree que a ella le implantaron un chip cerebral para verlos como si fueran sus hijos, ¿no? Y cree que también a ellos les implantaron un chip para borrarles la memoria y hacerles creer que son los hijos de ella. Entonces ella los trata bien, porque no los considera que sean culpables los niños, ¿no? Pero ella cree que hay otras personas que en realidad son sus verdaderos hijos, pero con otro aspecto. Entonces ella trabaja en una tienda, atiende a los clientes, y algunos clientes llegan y le piden, pues no sé, algún alimento, alguna golosina, algo de abarrotes, y ella cree que le están hablando como en código secreto y que en realidad son sus verdaderos hijos, pero con otro aspecto, ¿no? Entonces estos delirios, por un lado, son muy perturbadores. Obviamente nos hablan de un profundo sufrimiento en la persona, pero nos plantean un problema científico, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Cómo es que alguien puede llegar a ese tipo de situaciones? Entonces, pues nosotros hicimos la investigación y tratamos de documentarlo con herramientas científicas, y en este artículo de divulgación yo lo conecté con la pieza histórica y con la pieza literaria, porque entonces se va generando ya una estructura que pasa de la mitología china a una historia clínica de principios del siglo XX, a una historia contemporánea de la ciencia actual, y así vamos metiéndonos cada vez más al terreno de la ciencia. Luego cité en este mismo artículo las investigaciones de Ramachandran, un neurocientífico, pues, muy famoso, que llegó a tener mucho éxito, incluso mucha popularidad, y que en este libro que se llama Fantasmas en el cerebro también investiga una historia de una persona que tiene síndrome de Capgras como resultado de un traumatismo craneoencefálico. O sea, el paciente en ese libro había tenido un accidente que lo había llevado a un estado de coma, y saliendo del estado de coma tenía, al parecer, según la hipótesis de Ramachandran, una desconexión en diferentes regiones de su cerebro que lo hacía pensar que sus padres también eran dobles idénticos, pero no eran los verdaderos padres. Entonces Ramachandran investiga esto con muchas herramientas muy interesantes, y en fin, en este artículo yo traté de conectarlo con ello para ir pasando, como digo, de la mitología china a la clínica de principios del siglo XX, y cada vez hay investigaciones más científicas. Finalmente me referí en el artículo a una investigación también de nuestro grupo, donde detectamos pacientes que tenían este síndrome de Capgras, pero donde lo que realmente está ocurriendo es que tienen una enfermedad autoinmune producida por anticuerpos que atacan al sistema nervioso, anticuerpos antineuronales propiamente, y que van específicamente contra un receptor que es el receptor NMDA de glutamato. Entonces la encefalitis anti-NMDA. Y hay un libro, ¿no?, de divulgación también de una autora que se llama Susana Cahalan, periodista, que ella misma padeció esta enfermedad, y entonces hace un testimonio muy atractivo en su libro. Es una obra de periodismo científico basada en su vivencia. Y el libro se llama Brain on Fire, ¿no?, El cerebro en llamas, My Month of Madness, mi mes de locura. Entonces ella, en mi opinión, reinterpreta el mito de la locura. O sea, se da cuenta de la curiosidad y a veces hasta el morbo que hay en la sociedad en torno a esa palabra, la locura, pero lo reinterpreta con estas herramientas de neurociencia. Entonces, en este artículo de divulgación tratamos de reunir esa pieza y otra pieza, que es esta investigación que nosotros hemos hecho sobre encefalitis anti-NMDA, y de cómo a veces la inflamación, cuando la medimos con imágenes de tomografía por emisión de positrones, se ve literalmente, por el código de color con el que se hacen las imágenes, se ve roja y amarilla, ¿no?, como si el cerebro literalmente estuviera encendido, un poco como lo plantea Susana Cahalan. Ella lo hace como una metáfora, ¿no?, el cerebro en llamas. Nosotros en la imagen vemos realmente la inflamación produciendo un aumento del metabolismo y expresándose como zonas amarillas y rojas. Interesantemente, hay un autor chino, otra vez regresamos a la China, que nos dice que
cuando se traduce a la lengua ideográfica, ¿no? A las lenguas ideográficas, cuando se traduce al chino, la encefalitis se dice literalmente Nao Yan. Y Nao Yan, Nao es el cerebro o la cabeza. Y Yan es la doble llama. Entonces, literalmente en chino, encefalitis se traduce como una doble llama violenta que está atacando al cerebro. Por esa razón, el título, digamos, de este artículo fue Nao Yan, la doble presencia del fuego, ¿no? Porque al mismo tiempo, por un lado, es la metáfora del cerebro en llamas, la vivencia subjetiva de la locura o de la psicosis producida por la enfermedad, y por otra parte es esta traducción al chino, ¿no? Que de alguna manera conecta el tema de la mitología china con el tema de la ciencia contemporánea y también con el problema de que estas enfermedades no atacan nada más a las personas en Nueva York o en México, sino en realidad en todo el mundo, ¿no? Y esto nos recuerda que la ciencia tiene un carácter global, un carácter colectivo y que necesitamos comunicarnos los unos a los otros. Y justamente la comunicación es la filosofía o el sentido de la divulgación. Entonces finalizo diciéndoles a ustedes que, primero, ¿para qué escribir divulgación científica? En mi opinión, necesitamos una cultura científica capaz de involucrar a las nuevas generaciones dentro de una tarea científica que es global, que es colectiva, que es interdisciplinaria y que es necesaria para resolver los grandes problemas de la humanidad dentro de un ambiente donde además hay pues estas otras corrientes, ¿no? La pseudociencia, el fanatismo y demás. Entonces la ciencia viene a ser una herramienta que puede generar una gran racionalidad social a todos los niveles, ¿no? En las vidas individuales, en las familias, en los grupos humanos o incluso en la gran esfera política. Ahora, ¿cómo escribir divulgación científica? Bueno, en mi opinión, aquí yo mencionaría dos cosas, ¿no? Primero, que necesitamos leer muchas obras científicas especializadas, ¿sí? Obras de divulgación científica, pero también obras que trascienden el campo de la ciencia. O sea, hay que ser como Isaac Asimov, ¿no? Isaac Asimov leía a Shakespeare, leía a Julio César, leía los grandes clásicos y leía lo más actual de su momento, ¿no? Para poder tener esa cultura. Y también los recursos formales para la comunicación. Ahora, de ser posible, la gente que se dedica a la divulgación científica sería ideal que tuviera una práctica científica propia, pero hay muchos periodistas, como Susana Cahalan, por ejemplo, que no tienen una formación científica y sin embargo pueden hacer una excelente obra de periodismo científico, ¿no? Por otra parte, en mi opinión, o sea, esta amplitud de miras, ¿no? Que incluye la ciencia, pero incluso en cierta forma la trasciende, buscando también en las artes, en la literatura y en otros lenguajes, permite que uno seleccione un tema y un público que pueda ser atractivo, ¿no? Para, digamos que, de tal forma que nosotros seamos capaces de transmitir esa curiosidad personal y esa pasión que tenemos por ciertos tipos de conocimiento, ¿no? Y también esto nos permitiría usar los recursos formales de la ciencia, que yo los resumiría como el rigor y la sistematicidad, con los recursos de las artes, que son, en mi opinión, el sentido del juego. Hay algo de lúdico en la divulgación científica, que es un poco lo que hacía Isaac Asimov, ¿no? Ese sentido del humor, ese sentido de juego que nos hace sentir que la ciencia no es algo forzosamente tan serio, algo aburrido, ¿no? Sino que es algo de hecho divertido, ¿no? Y esto es muy importante para involucrar a las nuevas generaciones. O también, como lo haría Carl Sagan, utilizando los recursos estéticos de los materiales con los que estamos trabajando, ¿no? O sea, quien quiera que se acerque a estudiar cómo son las neuronas o cómo son las galaxias, lo que se encuentra son realidades que tienen de por sí una enorme belleza, ¿no? Entonces, ser capaces de transmitir eso produce una experiencia estética en el lector, en el público, en el auditorio, ¿no? Y esto se convierte, en mi punto de vista, en un motivo para la búsqueda y el desarrollo del conocimiento. De manera que eso es lo que yo quería comunicarles a todos ustedes en este taller, cómo escribir un artículo de divulgación científica. Muchas gracias. Hola, soy el Dr. Ronnie Kersenovich, especialista en genética médica. Yo soy egresado del Hospital General de México como genetista general y actualmente trabajo como subdirector de investigación médica en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Y estoy aquí para pedirte que te inscribas en el curso de posgrado de alta especialidad médica en enfermedades hereditarias que es avalado por la UNAM. ¿Por qué te estoy haciendo esta petición? Tú sabes que las enfermedades hereditarias son muy importantes y que son una causa
de discapacidad e inclusive letalidad en un 6 a 8%. Es importante que la medicina de precisión, la medicina genómica, esté al alcance de todos. Y necesitamos médicos que tengan estos conocimientos para poderlos aplicar. Por eso la INMEGEN está ofreciendo este curso. Este curso tiene una duración de 1 año y empieza el 1 de marzo del 2022 y termina el 28 de febrero del 2023. Y está dividido en 2 partes principalmente. La primera, la cuestión teórica, y la segunda, la práctica. ¿Qué vas a aprender? ¿Qué te vamos a enseñar? ¿Qué mejor lugar que el Instituto Nacional de Medicina Genómico para aprender las ciencias ómicas? Para aprender sobre la genómica del DNA, su secuenciación, los métodos que tenemos para diagnóstico y, sobre todo, aprender a tener un pensamiento crítico para tomar todos estos datos y poderlos aplicar en nuestra práctica diaria. ¿Qué más vamos a hacer en este curso? Además de aprender las ciencias ómicas, vas a trabajar en equipo, vas a hacer un trabajo de investigación, todo relacionado con las enfermedades hereditarias y las ciencias ómicas. ¿Qué esperas? Ven, inscríbete. Te necesitamos. México te necesita. Séptimo Encuentro Estudiantil, Medicina de Precisión. Para mí, la doctora Lorena Aguilar Arnal, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM, anunciar al ganador al mejor proyecto de investigación del 7º Encuentro Estudiantil Medicina de Precisión en la categoría de licenciatura. El proyecto ganador es Análisis de convergencia de estudios de expresión del genoma en modelos de ratón de Post-Traumatic Stress Disease. Vías compartidas a través de diferentes tejidos del sistema nervioso central. Presentado por el estudiante Eduardo Castillo Valencia, perteneciente a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Fundación Universitaria del Área Andina, Bogotá, Colombia. Este proyecto fue seleccionado como ganador por su alta calidad en la propuesta experimental y también la alta capacidad mostrada por el estudiante para realizar la presentación y solventar las dudas que se le plantearon. Muchas felicidades. Es un gusto para mí, el maestro Juan Carlos Fernández López, investigador en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Medicina Genómica, anunciar a los estudiantes que obtuvieron una mención honorífica por su presentación en el 7º Encuentro Estudiantil Medicina de Precisión en la categoría de licenciatura. La primera, María José Cambrero Acosta, con el trabajo Red de interacciones de blanco farmacológicos de glucomina-glucoa, farmacología de sistemas para la medicina tradicional mexicana, y la estudiante Regina Flores López, con el trabajo Influencia de microbiota intestinal en la asociación entre consumo de fibra y la salud metabólica. Muchas felicidades a ambas. Es un gusto para mí, doctor Ronnie Kersenovich, subdirector de investigación médica del Instituto Nacional de Medicina Genómica en
de anunciar al ganador al mejor proyecto de investigación del 7º Encuentro Estudiantil Medicina de Precisión en la categoría de maestría. El proyecto ganador es aplicación de la farmacocinética y la farmacogenética en la terapia personalizada con metformina en pacientes con diabetes y cirrosis. Este fue presentado por Miriam Nayeli Morales Barragán. Ella pertenece a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y fue seleccionado como ganador porque tiene muchas implicaciones, tanto clínicas como de investigación a futuro, dado que la diabetes mellitus y su tratamiento sabemos que es un problema de salud mundial, es epidémico. Entonces, este tipo de investigación, con este tipo de enfoque en la genética y la farmacología, tiene que ir de la mano hoy día con todos los avances que tenemos y justamente de medicina de precisión. Muchas felicidades. Es un gusto para mí, doctor Humberto Nicolini, jefe del Laboratorio de Enfermedades Psiquiátricas y Adicciones del Instituto Nacional de Medicina Genómica, anunciar a los estudiantes que obtuvieron una mención honorífica por su presentación en el 7º Encuentro Estudiantil Medicina de Precisión en la categoría de maestría. Luis Alfredo Rendón Bautista, con el trabajo Caracterización por medio de secuenciación de genoma completo de aislados clínicos de tuberculosis en el occidente de México, y Ruth Montserrat Rodríguez Hernández con el trabajo Identificación de variantes genéticas en muestras de exudado cérvico-vaginal de pacientes con cáncer cérvico-uterino. Muchas felicidades. Es un gusto para mí, doctora Araceli Angulo Molina, profesora investigadora de la Universidad de Sonora y subdirectora de Vinculación y Difusión de la Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión de esta universidad, anunciar al ganador al mejor proyecto de investigación del 7º Encuentro Estudiantil Medicina de Precisión en la categoría de doctorado. El proyecto ganador es el análisis de cfDNA, permite identificar alteraciones clínicamente accionables en diferentes etapas clínicas de pacientes con cáncer de mama, presentado por Lisbeth Hidalgo Pérez, perteneciente al Instituto Nacional de Medicina Genómica y la Universidad Nacional Autónoma de México. Este proyecto fue seleccionado como ganador por la calidad científica de su propuesta, la excelente presentación, así como la respuesta acertada a los cuestionamientos del jurado. Muchas felicidades. Es un gusto para mí, doctora Garbiñez Arguatari Zavala, jefa del Departamento de Estudios Jurídicos, Éticos y Sociales del INMEGEN, anunciar a los estudiantes que obtuvieron una mención honorífica por su presentación en el 7º Encuentro Estudiantil, Medicina de Precisión en la categoría de doctorado. Carolina Molina Garay, con el trabajo Perfil mutacional de la leucemia mieloide aguda como una herramienta de pronóstico clínico, y Diana Aurora Ramírez Sánchez, con el trabajo Actividad antitumoral de lactoferrina bovina y péptidos derivados in vitro en líneas celulares de cáncer endometrial y cérvico-uterino. Muchas felicidades. Y es así como llegamos al final
de este séptimo encuentro estudiantil con el tema Medicina de Precisión. Los temas centrales de este evento académico fueron los retos que enfrenta la medicina de precisión en México y Latinoamérica. De igual forma, conocimos el papel que ha tenido el Instituto Nacional de Medicina Genómica ante la pandemia COVID-19. Y tuvimos el taller Cómo escribir un artículo de divulgación científica impartido por el doctor Jesús Ramírez, investigador del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. En este séptimo encuentro estudiantil contamos con la participación de 45 estudiantes, 30 de ellos en la modalidad presencial, oral y 15 en modalidad cartel, en diversas categorías, licenciatura, maestría y doctorado. Quisiera resaltar que 15 de estos estudiantes son del IMEGEN y 30 son estudiantes de instituciones nacionales como universidades estatales, institutos nacionales de salud, hospitales generales y diversos centros de investigación. Contamos con la participación de 4 estudiantes en el extranjero, Alemania, Estados Unidos, Colombia y Cuba. Los temas de las ponencias orales incluyeron la medicina de precisión aplicada a cáncer, enfermedades psiquiátricas, enfermedades raras, enfermedades infecciosas y enfermedades neurodegenerativas. Muchas felicidades a nuestros ganadores. De igual forma quiero agradecer a los miembros de nuestro comité científico por parte del IMEGEN, a los doctores Humberto Nicolini y Ronnie Kersenovich, así como a la doctora Garbiñe Sarwatari, y a las doctoras Liliana Quintanar del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, a la doctora Lorena Aguilar del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, a la doctora Maribel Valle de la Universidad de Guadalajara y a la doctora Araceli Angulo de la Universidad de Sonora. Por último, quiero resaltar algo muy específico. Vemos un auditorio completamente vacío. Sin embargo, a pesar de las condiciones de distanciamiento que hemos vivido, en el IMEGEN hemos enfrentado los retos y no solo hemos continuado con las actividades académicas, sino que además hemos logrado tener un impacto en todo el país y Latinoamérica. La primera edición virtual de este encuentro llegó a más de 58,000 asistentes. Esperamos que en este séptimo encuentro estudiantil tengamos un impacto aún mayor. Un saludo a todos los que nos acompañaron en esta transmisión y los esperamos en los siguientes eventos académicos del Instituto Nacional de Medicina Genómica, esperando una modalidad presencial. Muchas gracias. Séptimo encuentro estudiantil, Medicina de Precisión.